Hoy, como decíamos, tenemos a Antonio Morales. Le hemos presentado como teniente reservista voluntario del Ejército del Aire y hablará desde su labor, decíamos, en el Museo Aeronáutico y Astronáutico de la sección de investigación y restauración de aviones. Ya en el programa 38 os decíamos, nos dio una preciosa charla sobre la Booker, de la que él nos dirá hoy. Parece es un día señalado y esto ha sido un poco cosa del azar o no se sabe. Pero en el programa de hoy lo que sí nos vendrá a hablar es del Casa 352L, o que es una versión, bueno, un Junkers JU-52 fabricado con licencia en España, entiendo, pero bueno, otra joya aeronáutica en cualquier caso, de la que disfrutaremos, decíamos, aprendiendo de manos de Antonio Morales. Antes de nada, Antonio, muy buenos días y bienvenido al programa una segunda vez. Muy buenos días a todos y encantado de estar de nuevo con vosotros. Pues bueno, el placer es nuestro, desde luego, y este, no sé, pequeño desaguisado de Casa 352L, que no he sabido yo cómo presentarlo muy bien, si me cuentas un poquito de qué vamos a hablar y también por qué el día de hoy es algo especial para la Booker, ¿verdad? Bueno, antes, yo lógicamente este trabajo de investigación, que el Junker sí es el avión en el que yo he trabajado más, no lo hago desde el punto de vista de miembro de los reservistas del Ejército del Aire, sino, digamos, en un grupo de investigación de amigos que, aunque sí es verdad que hemos colaborado en la restauración interior de uno de los del museo. Para mí es un día especial hoy porque justo me llamasteis la primera vez para hablar de la Booker y hoy que me llamáis la segunda vez, pues resulta que es el aniversario del primer vuelo de la Booker construida en España, con lo cual Mira. pues espero que no se cierre un ciclo, sino que no aburra y me podáis llamar alguna vez más. Pero me resultó gracioso que cuando elegimos el día para hablar del Junkers sea justamente un aniversario de lo que tratamos en nuestro último programa juntos. Ahí está, día especial. Y Antonio, entonces, Junker JU-52, más que Casa, luego veremos qué es o a qué se debió el aparato, el Casa, el 352L, ¿verdad? Así es. El profesor Hugo Junkers monta su compañía de construcción de aviones y, digamos, su primer hecho diferencial es que es el que comienza a fabricar aviones enteramente metálicos, en una época donde los aviones como mucho eran de construcción mixta. Incluso el profesor Hugo Junkers, aunque su fama fundamental se basa en aviones de transporte, es el que diseña y construye el primer monoplano completamente metálico de caza, que es el Junkers 1. Pero lo que hoy nos trae, pues nos lleva ya a los años 30, que la fábrica Junkers es una pequeña fábrica situada en Dessau, y donde se fabrica un modelo que se llama el Junkers 52-1M, que, bueno, pues era realmente digamos, el inicio o el germen del Junkers 52-3M, puesto que la diferencia es que uno tenía un motor y el otro tenía tres. De hecho, las similitudes son tantas que en la actualidad no se conserva ningún ejemplar del Junkers 1M y el único que existe en un museo, que es en un museo en Canadá, realmente se trata de un Junkers construido en España al que le han quitado los motores de los planos, le han modificado esa parte de las alas y le han instalado un motor como el que tenía el 1M, que no era un motor radial, es decir, que realmente el 11 de septiembre de 1930, cuando alza por primera vez el vuelo el Junkers 52-1M, nace la historia del que sería probablemente el transporte aéreo europeo más famoso y líder de toda una época. Uh-huh. Si queréis, vamos avanzando con la presentación, por aquello de no solamente contaros. Tuya es la pista, Antonio. De palabra. Uh-huh. Vamos a ver si. Ahí está. Y... Qué bonitos los buchones. Sí. Esa es la primera vez que vi en vuelo buchones y tuve la inmensa suerte de ver esa formación que desgraciadamente no se ha vuelto a repetir, porque además están, además de las restricciones del maldito virus, Mira qué bonito. pues Qué chulada.
Perdón, porque quiero poner aquí... No, si no hay nada que perdonar, la foto es preciosa. No sé si veis ya la presentación. Sí, la vemos. Sí. Vale. Bueno, pues empezamos lógicamente por el principio y este es el manual del Junkers 52, en concreto de las versiones G3E y G4E, que son los que además vinieron a España. Yo creo que por perfil, planta y alzado es un avión al que todo buen aficionado entiendo que reconoce. Y una de las primeras cosas que podemos notar en este avión es que los motores en las alas no están alineados en la misma dirección que el motor central, sino que tienen un decalaje de aproximadamente 6 grados. Esto es una cuestión que yo creo que es única en este avión, en un polimotor, y es precisamente para evitar en una parada de motor minimizar dentro de lo que se puede el par que te va a generar los otros motores funcionando. Es una de las curiosidades de este avión, junto con su piel corrugada, que lo que le ofrecía era una piel corrugada de aluminio que ofrecía una mayor resistencia y un mucho menor peso. Al final, este avión que vemos aquí, entre 4 personas, estando vacío, metiendo hombro en la parte del empenaje de cola, se le puede levantar fácilmente, con 4 personas nada más. Es decir, un avión tremendamente ligero y muy preparado desde el punto de vista de la técnica alemana, que era sencillez y durabilidad. Los Junkers pues empiezan a fabricar en los años 30 y, como os decía, después del Junker 52-1M, se ve que las compañías, sobre todo en América del Sur, donde Junkers tenía bastante infiltración, puesto que había técnicos y pilotos alemanes y montaban compañías, digamos, o joint venture entre la propia compañía alemana y las compañías sudamericanas, pues realmente requerían un avión de transporte que no fuera monomotor. Entonces es cuando se desarrolla, se le añaden 2 motores en las alas, y 2 años después, en 1932, nace el prototipo de este avión de transporte, que ya en ese mismo año, durante el verano, participa en Zúrich en una prueba internacional para aviones de transporte frente al Dornier K y al Fokker F-12, y los arrasa, es decir, gana con 1.500 puntos, el segundo clasificado con 1.100 y el tercero apenas tiene 500 puntos. La anécdota es que este avión, tras participar en este certamen internacional, regresa a Alemania, y en el vuelo de regreso a Alemania choca en el aire con una avioneta U-12 que le destroza el motor izquierdo y parte del ala de ese mismo lado. El Junkers toma en una toma de emergencia, es reparado y en agosto del mismo año vuelve de nuevo a Suiza para participar en esta ocasión en un certamen internacional de distancia, y que finaliza el 30 de agosto, y nuevamente es el Junkers 52 el que después de haber sido reparado vuelve a ganar en el circuito Zúrich-Ginebra-Milán, realizándolo en 3 horas 49 minutos y 29 segundos, estableciendo un nuevo récord. A partir de ese momento, Lufthansa empieza a hacer pruebas en la ruta hacia Milán y Roma, atravesando los Alpes, con lo cual con esto empieza el verdadero éxito comercial. Estamos todavía en los primeros 3 años de la década de los 30, y antes de la Segunda Guerra Mundial ya hay 27 compañías aéreas y más de 400 aviones Ju-52-3M volando en todo el mundo y prácticamente en todos los continentes, porque, como os decía, Junkers solía montar compañías participadas por alemanes y por socios locales, con lo cual las compañías vuelan en América del Sur, en Asia e incluso en Oriente Medio. De hecho, la primera acción bélica de los Junkers 52 tiene lugar en Sudamérica, al poco de vender estos aviones a Bolivia. Participan en la Guerra del Chaco, que es por cuestiones fronterizas enfrenta a Bolivia y a Paraguay.
y los aviones empiezan a ser utilizados como transporte logístico. Bien es cierto que en una menor escala que lo que sucedería unos pocos años después en España, al comienzo de nuestra guerra civil, puesto que es utilizado como transporte militar por primera vez. Curiosamente, se utiliza como transporte militar los aviones vendidos a Bolivia, eran 3 aviones que eran de la versión civil, y también los compra prácticamente en el mismo año la Fuerza Aérea Colombiana, que yo creo que tras la Luftwaffe es la primera fuerza aérea extranjera que adquiere el Junker 52 como transporte militar. Estos aviones al principio son transformaciones de los fuselajes y planos que ya tenía fabricados Junkers para fabricar el 1M, y realmente hasta 1932 no se fabrica el primer, digamos, Junker 52 3M de serie, que sale de fábrica con motores americanos Pratt & Whitney Hornet. Y esto lo comento porque tendrá su cierta curiosa historia un poco más adelante, cuando hablemos del desarrollo de la versión fabricada en España. Os decía que son 400 aviones antes de la Segunda Guerra Mundial, y ya casi de forma anecdótica podemos decir que la USAF, por primera vez, que era realmente el arma aérea del ejército de los Estados Unidos, confisca uno que había volado en Perú y lo utiliza para la administración de carreteras en Costa Rica, pero lo matricula como avión de la fuerza, bueno, la fuerza aérea no, del arma aérea del Army en aquellos momentos, y le da la matrícula militar de C-79, o sea que incluso los Estados Unidos llegan a volar un Junker 52. En España, los aparatos Junker habían llegado en otros modelos previos y habían volado en líneas aéreas en España, e incluso la primera ambulancia aérea militar española también era un hidro de fabricación en Dessau por la fábrica Junkers. Aquí en España pues llegan los Ju-52 3M, bueno, pues con motivo de nuestra guerra civil. Y lógicamente, pues aquí lo hacemos todo a la española. Tiene su cierta anécdota. En Las Palmas, en agosto de 1936, aterriza un Junker de Lufthansa y este es incautado para transportar a Alemania a una delegación del bando sublevado para solicitar apoyo logístico y armamentístico al gobierno alemán. Este avión realiza el vuelo desde Canarias a África, llegando a Stuttgart, y traslada de nuevo a España a la delegación, con el resultado exitoso de que Alemania colaborará con ellos con el envío de aviones. Y este avión, matriculado Delta Alfa Papa Oscar Kilo, el requisado, pues es el primero que inicia el puente aéreo del Estrecho en los vuelos entre Tetuán y Sevilla, transportando tropas a los cuales se van en los días posteriores a incorporar más aviones de este modelo, hasta totalizar, si no me falla la memoria, aproximadamente unos 29, aunque a lo largo de la guerra vendrán más. También empiezan en estos días a llegar estos aviones, que al principio llegaban camuflados como aviones civiles de la compañía Lufthansa, puesto que en ese momento había bastantes vuelos para repatriar alemanes que vivían en España debido a la peligrosidad del inicio de la guerra. Y entonces un segundo avión se despista, aterriza en Madrid. No sabemos si estaban muy seguros de haber aterrizado en Madrid o en Sevilla, pero sus compañeros de Lufthansa les avisan de que no, que Madrid no está en manos del bando sublevado y que tienen que volar hacia Sevilla. Despegan para no ser retenidos, pero no pueden cargar combustible y finalmente han de realizar una toma en el aeródromo de Arzuaga, en Badajoz. Y este avión, que era el Alpha Mike Yankee November, es capturado y puesto en servicio por las Fuerzas Aéreas de la República, aunque realmente pues su papel en la guerra, salvo alguna foto propagandística que fue pintado con los colores de la aviación republicana, es irrelevante, porque
pues en un bombardeo de sus hermanos del otro bando, el 26 de octubre es destruido en el aeródromo de Barajas. Así que aquí le vemos vestido con sus colores militares. El avión en principio se va a utilizar para transporte y también para bombardeo. Es un avión que simplemente cargándole los armarios de bombas en el interior del fuselaje y abriendo las puertas de las bodegas que podían ser para carga o equipaje, podías cambiarle su misión de bombardero a transporte de forma bastante rápida y bastante sencilla. He de decir, por ejemplo, que el transformar un avión de carga, desmontarle los asientos de paracaidistas y montarle las camillas, pues un grupo de dos inexpertos, como éramos mi amigo Rafa y yo en su momento, desmontar esos asientos es cuestión de unos 15 minutos máximo. Montar las camillas probablemente un poco más, pero la verdad es que es un avión que está pensado para ser resistente, para ser fiable, en definitiva, lo que realmente necesita un avión de transporte. En España no solamente durante la Guerra Civil llegan en su versión militar, sino también llegan en su versión civil. Y Iberia, que había nacido en el año 1927, también con el apoyo de Lufthansa, empieza a recibir aviones Junker 52 de la versión civil. Como un elemento para diferenciar los aviones civiles de los aviones militares, vemos esta pequeña joroba que está sobre la C de la matrícula. No sé si se ve el cursor. Sí, se ve. Bien, pues ese es el aireador del cuarto de baño. El cuarto de baño está justamente colocado en esa posición en todos los Junkers. Esos pequeños e importantes detalles. Es tan importante, y además he de decir que como uno de nuestros compañeros en la investigación del Junkers es un informático, en nuestra base de datos tenemos recogidos todos los accidentes y tenemos recogido qué piezas se podían reciclar después de un accidente de un Junkers o un Casa en España. Y probablemente el baño debía ser el sitio más seguro, porque el cubo dedicado para las aguas mayores era lo que de cualquier accidente de cualquier tipo siempre quedaba útil para ser reutilizado en un avión del mismo tipo en servicio. O sea que realmente el cubo ese metálico tenía una resistencia importante. También para diferenciar, para que diferenciemos los aviones alemanes de los luego producidos en España, en la E vemos ahí un pequeño circulito, es una ventana circular. En la versión española será una ventana, no es rectangular, sería más parecida a esta ventana que tenemos aquí. Y que nos servirá para diferenciar la versión G10, que además es la que se va a fabricar fuera de Alemania, porque se va a fabricar en España, pero también se va a fabricar en Francia. Pero hablaremos de ello un poquito más adelante. Iberia no solamente adquiere aviones Junkers 52 de estas primeras series, sino que incluso después de finalizada la Guerra Civil, compra esta otra versión un poco más avanzada. Ya vemos que lleva conos de penetración en la hélice, lleva hélices de paso variable y son comprados de segunda mano a una empresa sueca. La foto de aquí vemos que lleva dos matrículas, es la foto correspondiente a su hoja de inscripción en el Registro de Aviación Civil Español. Este avión portó estas dos matrículas que vemos aquí, que el funcionario ha marcado con lápiz, la Eco Charlie Alfa Bravo Delta y la que lleva en este momento Eco Charlie Charlie Alfa Juliet. Estos aviones sirvieron en la compañía Iberia pues nada menos que desde 1937 hasta 1961, en que se da de baja el último. Estos aviones estuvieron primero volando, lógicamente, en el bando controlado, en la zona controlada por el bando nacional, y tras la finalización de la guerra realizan vuelos nacionales e internacionales. Dos de ellos, mejor dicho, son
son prestados por Iberia o intercambiados con el Ejército del Aire para realizar las labores de estafeta con el personal de la División Azul que se encontraba en Rusia. Estos aviones posteriormente volvieron a Iberia y uno de ellos era el último Junker 52 original que quedaba en España y que el gobierno español regaló al alemán y que hoy se encuentra en el Technikmuseum de Berlín, pero no dotado de sus motores originales alemanes, sino montando los motores en masa beta que tuvieron en España en el final de su vida estos aviones. El avión se llevó en vuelo desde España a Alemania y, bueno, como regalo al gobierno alemán, igual que se hizo también en aquellos años con uno de los últimos Dornier 24 que teníamos en vuelo. Los Junkers, como decía, realizan todos los vuelos nacionales e internacionales, pues los vuelos a Lisboa, a Roma, a Berlín, y en sus últimos años son relegados a sustituir los de Havilland Dragon Rapid en Guinea. Porque durante los años de la Segunda Guerra Mundial hubo varios problemas. Uno era la escasez del combustible de aviación, que los aliados no suministraban a España, y el Dragón Rapid funcionaba con gasolina de automóvil, con lo cual era de los pocos aviones que podía realizar vuelos para Iberia al no disponer de suficiente gasolina de aviación. Como Iberia Antonio, estaba... Sí. una pregunta, ¿qué gasolina, cuando dices gasolina de aviación, es como la de hoy en día, la de 100 octanos? Bueno, 100, ya bajo un plomo no creo, sería con plomo, pero ¿era igual que la actual? La 100, sí, no es exactamente igual, de hecho por eso se han ido desapareciendo los motores en estrella, pero digamos que sí, sería la más próxima en su nivel de octanaje a la gasolina actual de aviación. La gasolina de coche, al poderse utilizar en este avión inglés, en el Dragón, pues en principio hizo las líneas nacionales, pero había un problema también adicional. Iberia utilizaba pilotos alemanes y españoles en estos vuelos y en un momento dado hay un accidente en un avión que procedente del norte de África cae en aguas próximas a Gibraltar. No se sabe si fue derribado por algún buque británico o por la artillería de costa o fue un accidente, pero aunque el piloto en este caso era español, se llamaba Eugenio Gross y a lo mejor el apellido pudo dar lugar a algún malentendido con los alemanes, y también se dice que es probable que los aviones de Iberia sobrevolasen más de la cuenta el peñón de Gibraltar, donde había o podían tomar nota de los movimientos de los aliados en la zona. Así que a partir de ese momento Iberia se desprende de la parte de participación alemana y curiosamente pasa a ser su accionista que sustituye al Lufthansa, el Ejército del Aire, precisamente para que los aliados no disparen sobre los aviones de Iberia y también para que suministren a España gasolina de aviación de forma que estos aviones puedan seguir operando. En sus últimos años son destacados a Canarias y desde allí a Guinea Ecuatorial, donde tienen lugar pues ya los últimos vuelos de estos aviones civiles en el transporte de pasajeros regular en España. Y durante la propia guerra civil se realizan estudios para ver cómo se va a desarrollar tras el fin de la guerra la aviación en España. Y se encarga al teniente coronel Lafita que estudie qué tipo de avión deberá fabricar España posterior a la finalización del conflicto. Y el teniente coronel Lafita identifica una serie de modelos, entre los cuales mayoritariamente son modelos alemanes, por ser aviones en aquel momento, 1937, de un avanzado diseño y de una estructura resistente y completamente metálica, y se elige como avión de transporte el Junker 52, con lo cual Casa, que ya tenía acuerdos de colaboración previo a la guerra con la casa Junkers, se firma antes de terminar el conflicto un acuerdo para la fabricación bajo licencia del Casa 352, que sería realmente un Junker 52 3M G10 en este caso.
España sería el país que fabrica exactamente el mismo modelo que el avión alemán, porque los franceses también tienen líneas de fabricación del Junkers que han dejado los alemanes tras la Segunda Guerra Mundial en su país, y fabrican una versión, pero el avión francés, aun siendo del mismo modelo o de la variante G10, los franceses no son capaces de fabricar el tren de aterrizaje original alemán y prefieren una solución más sencilla, que es colocarle unos trenes de aterrizaje con unas ruedas un poco más pequeñas y unos amortiguadores normales. Le desarrollan creo que eran similares a los que utilizaba el DC-3, pero lo que sí es que ya en España se es capaz de desarrollar estas aleaciones de acero necesarias para los conos de aluminio que hacen de amortiguadores en el tren original alemán, y en 1947, ya empezada la fabricación, se llega perfectamente a fabricar en España este tipo de tren. Incluso una comisión de casa viaja a Francia para asesorar a los franceses en la construcción de este tren de aterrizaje, aunque al final, como decía, los franceses optan por un tren de aterrizaje con amortiguadores normales. Si vemos, al final tenemos aquí un cuadro de representación. El cuadro es del estupendo libro de Jaime Velarde, Aviones españoles desde 1910, donde podemos ver los parámetros básicos y performances de uno y otro. Al final, lo que podemos decir de nuestro Casa es que el nuestro resultó ser ligeramente más pesado que su hermano alemán y, por lo tanto, un poquito más lento y de menor alcance. Sobre el peso, siempre nos hemos preguntado, siendo un avión construido bajo licencia, aunque Alemania manda 7 aviones completos despiezados para que se empiecen a montar, se montan los 6 primeros y el 7º se conserva como, digamos, piezas maestras para el desarrollo de toda la fabricación. Curiosamente, así, el primer Junker fabricado en España era completamente alemán y el último también, porque para el número 170 fabricado en España, se utilizaron las piezas que se habían guardado de los que llegaron de Alemania. Siempre nos hemos preguntado que, siendo un avión exactamente igual, la diferencia de peso. Se ha dicho que posiblemente la aleación de aluminio española no fuera tan ligera como la alemana. No la hemos podido comprobar porque nos trajimos unos trozos de un Junkers alemán de Portugal para ver si podíamos hacer algún tipo de análisis, pero no resultó posible compararlo con el aluminio español, así que a día de hoy seguimos teniendo la duda de por qué esa diferencia. Os hablaba de que los motores, que el primer Ju-52 3M alemán había volado con motor Pratt & Whitney Hornet americano, y es porque aquí se produce un poco lo de quien roba al ladrón tiene 100 años de perdón. BMW contrata la licencia de fabricación del Pratt & Whitney Hornet en Alemania y entonces fabrica el BMW 132, que es realmente la versión alemana. ¿Por qué le llamo versión alemana? Porque lo que hacen los alemanes es transformar a métrico las medidas inglesas del motor americano. Y estamos hablando, pues eso, de motores de 9 cilindros en estrella de aproximadamente unos 700 caballos. En España, después durante la Guerra Civil, vienen un montón de motores M25, los Svetshot M25, que también son motores de 9 cilindros en estrella y también son del entorno de los 700 caballos, y en este caso es la versión fabricada bajo licencia del motor Wright Cyclone de 9 cilindros y también de 700 caballos. Digamos que el motor Wright Cyclone y el Hornet no son motores iguales, pero sí son motores equivalentes. Y precisamente porque en los almacenes quedaban 151 unidades de motores BMW en distintas maestranzas aéreas y del motor M25 279 unidades, pues con base en este motor ruso, la compañía Elizalde,
posteriormente nacionalizada como en Masa, Empresa Nacional de Motores de Aviación, Sociedad Anónima, empieza a montar motores M25 y después, con ligeras modificaciones, se transformará en el motor Beta, que para la casa SLE 9C 29750, pero que, digamos, tuvo tres versiones fundamentales: la Beta 1, la 2, que se diferenciaba de la primera en un mejor sistema de engrase, porque daba bastantes problemas, y la última versión, que ya disponía de un eje capaz de manejar hélices de paso variable. Esta última versión se desarrolló para el avión Triana, que desgraciadamente pues no tuvo continuidad, no se produjo, y de hecho algunos de estos motores Beta 4, que era la última versión, se llegaron a instalar en aviones Junker fabricados en España. Lo que os decía de los problemas de engrase, pues debieron ser importantes, porque hay un informe del INTA en el cual se habla de la pérdida de visibilidad del piloto durante el aterrizaje debido a las pérdidas de aceite. Esto me hace pensar que efectivamente debían ser pérdidas importantes, que fueron corregidas en las versiones subsiguientes más o menos. De hecho, cuando se retiran los Junkers 52 en España, los Casa 352, son vendidos y llevados por coleccionistas en todo el mundo. Pues uno de ellos toma en Suecia, y los nórdicos, que siempre han sido especialmente cuidadosos con el medio ambiente, ya en los años 70 le multan por la cantidad de aceite que ha tirado en la plataforma solo de estar aparcado. Pero bueno, vemos aquí en lo que el propio manual del avión nos dice en su descripción, que estamos hablando de un trimotor de ala baja, cantilever, tren fijo, que va a llevar ese motor Elizalde que hemos hablado, de 750 caballos, aunque realmente montaría tanto los motores alemanes como los motores rusos, como los motores españoles, y en algún caso se hizo alguna prueba con motores Pratt & Whitney, porque incluso los aviones fabricados por los franceses, ellos fabricaban bajo licencia Non-ROM, fabricaba los motores BMW 132, y vende aviones Amiot, que era como se denomina el Amiot AAC-1 Tucán, se los vende a la Fuerza Aérea Portuguesa, y la Fuerza Aérea Portuguesa los llega a remotorizar con motores Pratt & Whitney. En España se hace una prueba, pero no disponíamos de motores Pratt & Whitney ni de la posibilidad de comprarlos, así que lo que se hizo fue esmerarse en la nacionalización del motor Beta. Lo que sí se hacen en España son tres versiones, aunque el avión externamente y en todas sus características es igual. Se hacen tres versiones: la A1, la A3 y la C, que ahora veremos un poco en qué se diferencian más o menos. Aquí tenemos la apariencia de nuestro Casa 352, cuyo primer vuelo lo realiza en 1944 al mando del comandante Reisa. Lo primero que vamos a notar es que el anillo del motor en nuestro Casa es bastante más ancho que en su motor alemán, y la posición de tubos de escape y entrada nos va a dar pistas sobre el tipo de motor que va a llevar, porque unos llevan la entrada del aire del carburador, la llevan en la parte superior, otros la van a llevar en la parte inferior, y luego también la posición de los radiadores de aceite nos va a decir si es un avión con motores alemanes o con motores españoles. Pero bueno, esto ya es para los que somos enfermos del Junker y consumimos medicación caducada. Tenemos aquí el esquema de la versión de carga, que al final lo que vemos marcado como A5, A4 y A3 son las bodegas de carga, puertas que tienen. Estas bodegas de carga se pueden abrir tanto desde el interior como desde la parte de abajo del avión. Y aquí vemos los asientos de los dos pilotos, el transportín del mecánico y el asiento del radio. La estructura interna en el transporte de carga y en la versión sanitaria es exactamente la misma, donde sustituimos, o sea, en las barras lo que vamos a tener es la posibilidad de desmontar los asientos de paracas o simplemente apoyar y sujetar a ellos las camillas para la evacuación de heridos. Aquí tenemos una fotografía del interior de uno de estos Junkers con las camillas montadas. Y el mismo avión
pero con banco lateral, pues nos servía para el transporte de 16 paracaidistas. De esta versión de carga y paracaidistas se fabricaron en España 96 aeronaves. Aquí tenemos el interior, estos son los asientos también se podían levantar porque en muchos casos para transportar carga pues tampoco era necesario desmontar estos asientos, aunque os digo que dos auténticos inexpertos en 15 minutos los desmontaban perfectamente. Este es el interior del Casa de la versión A1 que se conserva en el Museo del Aire de Cuatro Vientos. Una de las probablemente mayores diferencias entre la versión española y la versión alemana es que aquí se desarrolló una puerta deslizante. La puerta del Junker se abría con unas bisagras hacia el exterior. Aquí tenemos además el cerrojo de la puerta, era como el cerrojo de las antiguas puertas de pueblo, y era una puerta que se abría hacia el exterior pivotando sobre la bisagra. Esto hacía que para lanzar paracaidistas hubiera que desmontar la puerta antes de cada vuelo. La puerta tenía incluso un sistema para su lanzamiento de emergencia en vuelo, pero resultaba carísimo lanzar la puerta cada vez que se iban a tirar paracaidistas. Así que en España lo que se desarrolló fue una puerta deslizante, que a pesar de que la versión de paracaidistas ya se pensó desde el inicio de la fabricación, esta puerta se desarrolla con posterioridad a la salida de los aviones de la fábrica y son remanufacturados en Getafe los dedicados a Paracas para montarle este tipo de puerta deslizante. No hemos encontrado mucha documentación sobre este cambio, y casi toda la que hemos encontrado para saber a qué aviones se les montó, no hay boletines, no hemos encontrado boletines de servicio, o no se conservan o no los hemos encontrado, pero lo que sabemos es a cuántos aviones se les fue montada, debido a que lo que sí se han conservado son los tickets de las dietas que cobraban las tripulaciones que iban a Getafe para llevar el avión para cambiar las puertas. Y eso nos dio la pista para saber más o menos qué aviones eran. También se produjeron una serie de ellos para Escuela de Navegantes, que tenía capacidad para 11 pasajeros, entre alumnos y profesores, y de esta versión se produjeron 44 aviones, porque en ese momento tenemos que tener en cuenta que la navegación nocturna en España pues era algo bastante novedoso, y es precisamente los primeros vuelos de este tipo de navegación instrumental se realizan con material y radios y sistemas alemanes en la Escuela de Salamanca, y que posteriormente sería también Escuela de Aviación Civil, pero para poder precisamente formar a tripulaciones en este tipo de vuelo se da prioridad a la fabricación de este tipo de avión. Y también se fabrican 30 para el transporte de pasajeros, aunque realmente bastante más espartano que la versión de pasajeros alemana. La versión de pasajeros española, como veis, no lleva ningún tipo de recubrimiento para aislar térmica o sonoro, para aislamiento técnico sonoro del avión, sino que va directamente la chapa. Puedo aseguraros que en verano hace un calor inmenso dentro del avión, y que las dos únicas cosas que te salvaban era que estos dedicados a transporte de pasajeros, en su servicio se les pintó el techo de blanco en el Ejército del Aire para tratar de reflejar algo el sol, sobre todo cuando volaban en Canarias y en el Sáhara, y que una de las características de este avión, bastante simpático y que a los niños nos hacía mucha gracia, es que la ventanilla situada en medio del fuselaje tenía una manivela y se podía abrir como la de los coches. Esto sí, tampoco deberías abrirla del todo, o despeinabas a todas las señoras que vinieran dentro del avión. Aquí vemos la puerta de acceso al baño, que en este caso, al ser un avión militar y ser bastante austero, no tenía puerta. Tras este mamparo está el famoso cubo indestructible. Y detrás justamente hay una puerta que da acceso para que se pueda entrar gateando a los mandos que van al timón y a la rueda de cola, que son estas violetas que podemos ver aquí. Y lo que vamos a tener ahí arriba, que veremos poco después, es que aunque nunca se abrió ni se montó, todas las versiones del Junk 52 fabricado en España tenían la torreta de ametrallador. Aquí tenemos un detalle de la cabina
española, que aunque podemos ver que tiene cuentarevoluciones, veremos que el ajustar las revoluciones en los motores de este avión se hacía con un sistema, pues como bien pensado para los alemanes, un sistema duro, fiable y muy barato, que era un sistema de espejo que veremos un poco después. Como os decía, la versión española o la versión G10 del avión la vamos a diferenciar, por supuesto, porque no lleva aireador para el cuarto de baño. La pequeña ventana redonda que veíamos en el original alemán pasa a ser una ventana cuadrada y tenemos un portón que es de 3 hojas. Aquí no se aprecia, estos son 2 y la tercera está sin abrir. Aquí lo que lleva son 2 vástagos para abrir esta tercera parte que quedaba en plano a la misma altura que el fuselaje del avión, para permitir colocar sobre ello las cajas y tener una mayor facilidad de estiba. La previsión inicial era fabricar en España 100 aviones que en principio tenían que estar para 1944, pero que no llegan hasta 1951. De hecho, posteriormente, en el año 48, se amplía a construir 30 más y en 1952 40 más, porque en España no tenía en esos momentos ninguna posibilidad de adquirir ningún tipo de avión de transporte, y la aviación de transporte militar española durante todos estos años y hasta la llegada de los Douglas C-47 estuvo basada sobre el fiable, duro y robusto Junkers, que voló en todas nuestras unidades, en todas nuestras regiones aéreas y en todos nuestros territorios, que entonces llegaban pues hasta lo que en su momento ahora se llama Tacla, que era el río de Oro. Como os decía, teníamos cuentarevoluciones, pero los cuentarevoluciones de aquella época pues no debían ir muy finos, con lo cual los alemanes diseñaron un sistema de espejos, que son estos pequeños circulitos que podemos ver en los motores, y como veis, detrás de la pala lo que se hacía era pintar una raya blanca. De esta forma, cuando el piloto miraba a la hélice que se tenía situada a la izquierda, en este espejo lo que veía era el reflejo tanto del giro de este motor como del motor central, y por un efecto estroboscópico podía empezar a regular las revoluciones entre este motor y este motor, y asimismo tenía luego que hacer con el motor central y el motor derecho, el segundo de a bordo, o bien el mecánico, que iba situado en una posición central bastante incómoda en este avión, por cierto, con lo cual había primero que poner el motor central a las mismas revoluciones que el izquierdo y luego hacer lo mismo con el derecho, y así estaban horas y horas entretenidos los mecánicos a bordo, que al final los que más experiencia y horas tenían realmente lo hacían de oído, porque con el sonido de los motores podían saber más o menos cómo iban regulados los motores. Como vemos, es un sistema que tiene muy pocas averías, que es fiable y es duro, es decir, está bien pensado, que al final es sencillez y eficacia lo que realmente se busca. Como os decía, el avión español siempre llevaba aquí detrás del baño, llevaba este cajón donde llevaba sus herramientas y las lonas para tapar el avión. Aquí tenemos la pequeña puerta que da acceso gateando a la cola, a los cables que veíamos, y aquí tenemos el afuste donde se sujetaría la ametralladora, y esta es la cúpula que podía destornillarse para justamente poner el afuste de las ametralladoras, que sus hermanos alemanes llevaban dos, una en esta posición, que era una MG-15 de 7,92 milímetros, pero que la versión española nunca se llegaron a abrir ni a montar estas ametralladoras. Aquí me tenéis con un grupo de amigos, porque envenenados como estuvimos, pues en el año, yo creo que fue como en el 2012, nos fuimos a Suiza a volar en el Junkers, y con la gente de Juair, que son realmente encantadores. La azafata estaba muy preocupada porque éramos sus 4 únicos pasajeros españoles y ella solo
iba a dar las explicaciones en alemán. La verdad es que por cortesía no le dijimos que nosotros no veníamos a escucharla a ella, que lo que veníamos era escuchar a los motores originales BMW 132, que este avión con 90 años seguía funcionando perfectamente. Aquí tenemos el vuelo sobre los Alpes, que realmente fue una auténtica delicia. Nos hizo también el piloto un viraje fijando la punta del plano en esa casa que vemos ahí sobre el pico y haciendo un viraje de 360 grados sobre él con este ángulo de inclinación que la verdad es que, bueno, los alemanes que venían con nosotros no se levantaban, pero a nosotros nos permitieron entrar en la cabina para hacer fotos. Bueno, entrar, que es agacharte mucho y meter la cabeza entre los dos pilotos y deambular por todo el avión, porque está hecho para que los entusiastas disfruten, pero los alemanes realmente iban, y los suizos, a disfrutar del paisaje y nosotros a disfrutar del vuelo y del sonido del avión. También con los amigos que hicimos la parte de restauración del interior del butacas del museo, pues ayudamos a los franceses aportándoles manuales técnicos para la puesta en vuelo del Casa 352 que hay en la Ferté-Alais. Ellos manifiestan que su avión es alemán. Su avión, os puedo decir que no solamente es que sea íntegramente español, sino que es el más español de todos los que vuela, porque incluso vuela con el motor en masa beta, y curiosamente además de la versión 1. Pero ellos arrancaron todas las placas del avión y le pusieron unas placas de Junkers. Uno de nuestros amigos, que es aquí Luis González Pavón, que era mecánico de vuelo de postventa de casa, escribió un artículo en Le Fanat de la Aviación. Nosotros les demostramos que además este avión es el 212 y nosotros tenemos en el museo el T2B211, es decir, que en la línea de fabricación y en el ejército eran aviones contiguos. Bueno, se enfadaron tanto que desde entonces ni nos llaman ni nos escriben y siguen manifestando que su avión es alemán, y siempre nos sorprendió que los franceses pusieran en vuelo un avión alemán fabricado en España. Pero bueno, de todas formas, nosotros... ¿Qué coincidencia, hecho en España. Antonio? Sí, perdón. Yo en 2012 también estuve en Butterfahrt, que está al norte de Hannover, que tienen tengo fotos, tienen un Junkers 52 que han rehabilitado. En realidad es una base de aviación alemana militar de transporte, y es un Junker que recuperaron íntegramente del fondo de un lago noruego. Se posó en el hielo, se hundió y después lo han recuperado, y estuve viéndolo. Justo a la misma fecha. En Dessau también, en lo que era la antigua fábrica de Junkers, recuperaron uno del fondo marino. Realmente Junkers 52 alemanes originales quedan muy pocos. Está este que tú comentas, porque llevaría los motores originales. Está el que se encuentra en el museo que está en Bélgica, en el Museo de Transporte que ellos tienen también un original alemán, pero la mayoría de los que se van a encontrar en los museos en Europa y en Estados Unidos son o españoles o algunos pocos, muy poquitos Amiot franceses. Yo no me consta que, obviamente lo han rehabilitado, está precioso, pero no me consta que esté en vuelo. Está solo para visitar. El único Junkers 52 que había en vuelo, aparte de los... Juer tenía 3 originales alemanes y un Casa español, transformado de nuevo a motores BMW alemanes y disimulando el portón poniéndole ventanillas. Era el Delta Alpha Quebec Uniform India, el de aquí, que era el que volaba Lufthansa, pero al que se le prohibió volar porque el presidente de Lufthansa hace unos años decidió acabar con los vuelos históricos y desgraciadamente dejó en tierra el Junkers 52 y paralizó la puesta en vuelo de un Super Constellation que se había comprado en Estados Unidos, llevado en vuelo hasta Alemania, y se le estaba haciendo un overhaul completísimo para poder volar con pasajeros en Europa. Hoy en día ese Junkers 52 de aquí, aunque lleva motores americanos, ruedas de DC4 y amortiguadores tipo DC3, está en Paderborn, en el aeropuerto de Paderborn, conservado por un grupo de entusiastas de allí, y no puede volar. Este es Delta Bravo. La matricular que te digo yo, el Butterfahrt.
El Juer tampoco está volando en este momento los Junkers 52 porque a raíz de un accidente sucedido en los Alpes que al principio se pensó que había sido por chocar con un cable de un teleférico que no estaba todavía señalizado ni puesto en las cartas, bueno, parece ser que al final fue un fallo de pilotaje y los pilotos metieron el avión en un sotavento del que no pudieron salir. Hoy en día están haciéndose overhaul de los dos originales que tenían, porque ellos, el CASA, querían retirarlo para de nuevo intentar ponerlos en vuelo junto con un Junkers F-13 que han construido nuevo para hacer vuelos turísticos. Este que vemos aquí no es el último vuelo del Junker 52. El Junker 52 se retiró en 1977 y se retiró además en la base de Alcantarilla, donde comentabas, Juan Carlos, que tu padre había saltado de paracaidista. Fue el primer avión, aunque los primeros saltos se hacen en un Savoia Marchetti 81, el avión que siempre durante años estuvo basado en Alcantarilla para realizar los saltos de paracaidistas, tanto allí como en Alcalá de Henares, como en la guerra de Ifni, fueron los Junkers 52 o los CASA 352, luego ya sustituidos por DC-3 y últimamente, bueno, pues con los últimos aviocares C-212 supervivientes, que por cierto este mes se cumplen 50 años también del primer vuelo del aviocar, nuestro gran éxito internacional de ventas. Este es el último vuelo que realizó un Junker 52, un CASA 352 español en España. Tuvimos aquí en el 2000, en el año 92 nos visitó el aquí alemán, el avión que volaba Lufthansa, pero este es el avión 212, el Butacas del Museo, que fue restaurado y puesto en vuelo en la Maestranza Aérea de Cuatro Vientos por antiguos mecánicos de CASA. Y se puso en vuelo, pero nada, al cabo de un año y de realizar muy poquitos vuelos, pues el día 13 de enero de 1989, pues realizó su último vuelo desde Torrejón a Cuatro Vientos y de ahí finalmente fue subido de nuevo al museo donde hoy en día permanece. Aparte de eso, pues le hemos podido ver en la última película de Amenábar, la película Mientras dure la guerra, para lo cual pues se le dotó de esta falsa matrícula y el punto negro que identificaba a los aviones del bando nacional frente a la Fuerza Aérea de la República, pero mientras esto lo cubrieron con vinilo para falsificar, digamos, la matrícula y que se pareciera más al original alemán, les indiqué que podían haber puesto aquí vinilo y hacer la ventanilla redonda pequeña para que se hubiera parecido más a su original alemán, dado que aquí es donde sale en imagen embarcando tropas de regulares emulando el puente aéreo del estrecho. Pero bueno, no lo tuvieron en cuenta y aparte de esta pequeña cuestión, cuando el avión en la película se pone en marcha, podréis ver aquí que también se ve el Grumman Albatros, que para aquella época ni existía este modelo de avión, ni siquiera existían aviones de transporte con tren de morro. O sea que, bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que hubiera sido un bonito detalle borrar el Albatros y poner la ventanilla, que era una cosa sencilla, y que hubiera confundido a mucho aficionado internacional que confunde el CASA con el Junkers. En España tenemos la suerte de que se ha conservado uno de cada versión. El que tenemos aquí en esta vista es el que en estos momentos se encuentra conservado en la base aérea de Getafe y es uno de la versión de aula volante, aunque este avión lo compró un americano, lo tuvo en el jardín de su casa en la base de Torrejón durante muchos años y después cuando marchó, lo dejó abandonado allí y la verdad es que del interior no se conserva prácticamente nada, se conserva alguna butaca original, pero hoy en día está perfectamente restaurado y expuesto en la base aérea de Getafe. Este otro es de la versión paracaidista, el que tenemos a la derecha, y está en la base de Alcantarilla, precisamente como homenaje a todos los saltos que numerosísimos paracaidistas españoles realizaron desde este avión. Y estos dos pues son los que tenemos en el museo. El primero que tenemos a nuestra derecha es el Butacas y el que tenemos aquí es la versión paracaidista, con su puerta corredera. Y si queréis saber más, o yo diría todo, tanto del Junker 52 como del CASA 352, pues os recomiendo este fantástico libro de mi amigo Luis González Pavón,
que es lo más completo que se haya publicado nunca, porque es una investigación que iniciamos juntos y que terminaremos la última parte, Rafa y yo, que será la historia particular de todos y cada uno de los Junker 52 alemanes en España, pero que eso ya será otra historia y que bueno, pues si os la cuento aquí, aburriríamos ya a las ovejas porque solo un enfermo de los Casa 352 le da por estudiar la vida particular de cada uno de estos 170 aparatos. Bueno, pues casi, Antonio, me vas a permitir, cuelgo el micrófono, me levanto y me largo, macho. Menuda presentación más hermosa, preciosa, la verdad. Muchísimas gracias, desde luego ha sido... No sé si ha habido algún detalle del que quisiera saber más. ¿En el museo, Antonio, se puede visitar alguno por dentro? Hay un día al año que se pueden visitar, porque bueno, pues el suelo es de madera y bueno, el paracaidistas se está restaurando su interior es un trabajo que lleva varios años, se está restaurando su cabina, instrumentos y todo, pero claro, al entrar pues con los zapatos arrastramos tierra. Bueno, pues se trata de preservarlos, pero ya te digo, algún día al año y solicitando permiso a la dirección del museo de forma previa, supongo que en el futuro sí se podrá. Hoy en día, con la cuestión del COVID, no se puede visitar ninguno de los interiores para evitar pues estar demasiado próximos. Juan Carlos, ya estás salivando, ¿verdad? Bueno, ya sabes, ya has visto que me fui al norte de Hannover a visitar uno que me habían dicho, ahí hay un avión que está intacto porque lo sacaron del fondo de un lago. Y ahí me fui, o sea que... Sí, yo también. De hecho, cada país que visito, si hay, pues tanto desde la propia Alemania hasta Sudáfrica, donde la fundación de las líneas aéreas sudafricanas también tiene un Junkers 52 fabricado en España, lo tenían en vuelo, me fui, por supuesto, a visitarlo y a tocarlo. Y bueno, y a investigar alguna cosa rarilla que tienen estos aviones, como tener 2 placas de fabricación con números consecutivos altos y bajos, pero que no sabemos si es fruto de que se remanufacturó o no hemos encontrado, a ese misterio todavía no le hemos encontrado. Y lo de los aviones desalineados tampoco, los motores desalineados, eso no me había dado cuenta. Parece curiosísimo. Es una cosa, bueno, Junkers realmente, probablemente eso y la chapa corrugada fueron los 2 hitos importantes que este avión tenía. De hecho, Ford, que fabricaba un Ford trimotor de ala alta, fue demandado por Junkers por utilizar chapa corrugada sin pagar licencia. Y fue condenado a pagar una indemnización tan importante que que Ford dejó de fabricar aviones y no los volvió a fabricar nunca más. De hecho, eso sale en la serie que os he comentado antes, de Buscando los cielos, de los trimotores, porque estaba Fokker intentando introducir su trimotor y Fokker fue patrocinado por General Motors. Claro, es que realmente Ford fabrica un trimotor completamente metálico que viene a España y vuela en Iberia antes que los Junkers 52, porque vuelan antes de la guerra, y Fokker todavía está diseñando trimotores fabricados en madera y está pensando en cómo hacer la fabricación de aviones metálicos. De hecho, Fokker, con el paso de los años, es el que fabricaría en Europa, el Douglas DC-2 para todos los clientes europeos de este avión. Bueno, pues maravilloso. Antonio, te vamos a tener de nuevo aquí, ¿verdad? Cuando queráis, a vuestra disposición. Por supuestísimo. Pues muchísimas gracias, Antonio. La verdad que muy interesante. Luego, ha sido una charla estupenda, que yo creo que puedo hacer hasta sección propia ella sola en un programa. Vete tú a saber. Estoy cogiendo ideas, estoy aquí ya cubrando como... Miedo me das, controlador. No te preocupes, Antonio. Yo os voy a meter a todos uno tras otro en pista y con toda garantía. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Antonio. A vosotros. Y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Cuando vosotros queráis. Un abrazo. Precisa lección. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Hasta luego, Antonio. En fin. Ahora tengo que... Has cortado en eco la rueda... No he cortado nada.
Luego se preguntas. Pablo quería preguntarle algo. No he cortado nada. De hecho, Pablo sigue, le hemos despedido, pero sigue aquí, o sea que el programa sigue, no le he despedido del todo, no le he colgado. Dime. Sigue aquí, entonces. Una curiosidad, porque anécdotas habrá. El freno del Junkers, creo recordar haber leído que era por aire comprimido, ¿verdad? Sí, y además dio lugar a bastantes... claro, el Junkers, estamos hablando de un avión que está diseñado en la época donde se volaba desde campos de vuelo, no existían las pistas. Y efectivamente, los frenos del Junkers funcionaban con un calderín de aire comprimido. Cuando empieza a operar en España, el CASA 352 utiliza el mismo sistema, pero claro, ya estamos en aeropuertos con pistas tanto para aterrizar como para carretear. Y en bastantes ocasiones, pues de tanto carretear, se acababa el aire del calderín y el avión se quedaba literalmente sin frenos. Y en la base aérea de Getafe, pues un afamado piloto al final tuvo que parar con la puerta de un hangar. El hangar, la puerta se vino abajo y dejó la búker que había dentro pues como un sello de correos. Pero claro, por tanto carretear. De hecho, en el caso del vuelo que hice en el Junkers 52 en Suiza, me llamaba la atención los ruidos estos de... que me recordaba a los antiguos autobuses urbanos cuando abrían las puertas, pero ellos llevan un sistema de aire comprimido que cargan. De hecho, cuando se puso en vuelo el CASA 352 del museo, lo que se le metió fue una botella de aire comprimido grande para evitar problemas de pérdida de presión del calderín. Pero sí, cuando se pasó de campo de vuelo a pistas de aterrizaje, el sistema del calderín dio y generó muchas anécdotas, porque además siempre se echaba la culpa al empedrado. De hecho, le pasó incluso a un aviador tan insigne como González Gallarza en la inauguración del aeropuerto de La Palma, al tomar, pues en uno de los giros o por hacerlo rápido o por haberse quedado sin aire, pues rozó un poco el plano con el terreno. Y bueno, pues no pasó nada, el avión quedó perfectamente operativo simplemente, y no hubiera quedado constancia del incidente si algún pelota no hubiera hecho un escrito solicitando que no constara el incidente. Porque de hecho el incidente no consta, lo que consta es el escrito del pelota para que no constara. Pero vamos, anécdotas con los Junkers en España hay todas las que se te puedan ocurrir y más. Está bien. No acabaría. Oye, yo por mí no estoy por despedirle a Antonio, yo lo digo por si queréis hacer vida es en que familia. No le das opciones a nadie de ruego preguntas. ¿Yo por qué me meto? No sé si Manuel quiere algo. Sí, bueno, a mí también me gustaría preguntarle alguna curiosidad, ¿no? Que, bueno, pues he visto que los Junkers originales tenían una hélice bipala, ¿no? Pero también se les ve con tripalas, ¿no? Y quisiera saber qué es lo que supuso el cambio de la bipala a la tripala en este avión. Pues es tan curioso como que es el único avión que yo he visto que haya, bueno, no que se haya estado equipado con hélices bipalas o tripalas, pues que eso ha habido muchos a lo largo de la historia, sino que en el Junkers podemos encontrar Junkers españoles con hélice tripala en el motor central y bipala en los motores laterales. Caramba. La hélice bipala era una hélice fabricada también por Junkers, de hecho el modelo era la Hupac, y era una hélice de paso variable en tierra, es decir, de paso fijo. Y la hélice tripala ya era una hélice de paso variable en vuelo, con lo cual ya lo que te daba pues era la posibilidad de alargar más tu autonomía, siendo más eficiente con poder ajustar no solamente mezcla, sino también paso. También el paso, claro, sí. Y también quería preguntarte otra cosilla. Yo, el tiempo que estuve en el Ejército del Aire, ya hace muchos años, escuché una historia, no sé si es verídica, pero se decía, entonces me decían que, no sé si estos aviones o los Pedro, ya no recuerdo cuál era, pero que tenían un cable con una cosa que le llaman el bolo. Ese cable, por lo visto, era una antena, ¿no? Efectivamente, y de ahí la expresión. Exactamente, no andes con el bolo colgando, ¿no? De andarse con el bolo colgando, efectivamente. La antena, una de las antenas del radio, lleva un cable
que se pliega y se repliega con, bueno, pues con una polea un poco grande que está justamente situada en la puerta del radio. Precisamente por estar situada en la puerta del radio, si repliegas completamente la antena y el bolo hace tope con el fuste que está debajo del avión, no puedes abrir la puerta porque el cable no te lo permite. Entonces siempre tienes que dejar un poquito el bolo colgando para que el radio pudiera abrir su puerta. Pero claro, si lo dejabas demasiado colgando, pues lo arrastrabas y evidentemente tenía una bola de plomo al final, la acababas arrancando. De hecho, anécdotas de este avión, pues uno fue derribado con un cabezazo de un mulo, dicen, en una aproximación a Salamanca. Desgraciadamente fue un malado accidente porque fallecieron todos los ocupantes, pero era en una aproximación con niebla a Salamanca. Tengo una anécdota contada en directo por el piloto, el coronel Ramón Tomás Sadín, que era una prodigio de la naturaleza porque era un hombre de casi 2 metros, que fue jefe de la aviación española en Guinea, y volando con un Junker por el Sáhara, cuando los alemanes estaban haciendo prospecciones petrolíferas por la zona, pues vio que había un grupo de los alemanes que estaba fuera de la zona. Iba volando solo con su mecánico y dijo, vamos a tomar por si tuvieran algún problema. Y entonces pues tomaron, y nada más bajarse del avión, este señor que había sido pues seleccionado para ir a los Juegos Olímpicos en los que España no participó, donde iban a participar Miguel de la Cuadra Salcedo en lanzamiento de jabalina, pues Ramón Tomás, no recuerdo en qué especialidad deportiva, pero para la época un español de 2 metros, pues era un tipo realmente imponente. Y el alemán, como saludo, le dice, ¿qué hace un tío joven como tú con un hierro como este? Y entonces, yo creo que era capitán entonces, le mira y le dice, un hierro, tú no sabes esto lo que hace. Dice, ¿puedes hacernos una pequeña demostración? Dijo, por supuesto. Para que os hagáis una idea de cómo hacía las demostraciones, el mecánico de vuelo le dijo a mi capitán, si no le importa yo le espero abajo. Y tenían como 2 o 3 camiones con una cierta distancia, pues dio una pasada y entre camión y camión tocaba el suelo con la rueda, una de las ruedas del tren de aterrizaje, primero con el lado derecho, saltaba el camión, tocaba con el lado izquierdo y saltaba el otro camión. Y de esto, una vez más, queda constancia histórica porque los alemanes lo rodaron en película y quedaron tan impresionados que en una cena que les ofreció una alta autoridad del Ejército del Aire en Las Palmas, les dijo, mira, es que te voy a poner una película porque no sabes cómo vuela tu gente. Y claro, el tubo que le cayó al capitán por la película, y esto nos lo contó en una entrevista que realizamos a este coronel, que era una persona realmente entrañable, primero porque yo lo conocí de pequeño y fue la persona que me puso a los mandos de un Junker, de un Casa 352, saliendo de IFNI cuando yo apenas debía tener 1 año o algo así. Pablo, antes comentabas algo, ¿verdad? Sí, pues entonces me lo confirma, porque yo tuve un tío que ya falleció, era militar y estuvo destacado en África, y me contaba que los vuelos de estafeta con los Casa o los Junkers, había un desafío. Yo era un poco escéptico, pero a ver, ahora ya me lo confirma lo que está contando Antonio, que en fin, era un desafío, que el que no volvía con la punta del plano mojada en el agua, en fin, que le decían de todo. No sé si eso te habrá llegado, y decía, no, tú si no vuelves con el agua, con la punta del plano que le has metido en el agua, tú eres en fin, ahí ya... Sí, solía hacerse con el tren de aterrizaje. Lo hacían los T6, creo que también, no sé si algún buchón, pero creo que el T6 sí que lo hacían, pero ten en cuenta que una de las aficiones favoritas, por ejemplo, de los T6 en el Sáhara era echar carreras con los Land Rover de la Legión.
Rodando, lógicamente, porque claro, si el avión volaba, pues no tenía ningún misterio las carreras. Pero el Junkers se ha hablado de la historia del cuarto de hora de la muerte, que decían que era el cuarto de hora en el vuelo entre Layún y Las Palmas o Lanzarote, en el cual si se paraban los 3 motores no llegabas ni planeando, podías volver a Layún, ni llegabas a Lanzarote. La verdad es que el avión vuela, que es una auténtica delicia. Sí es verdad que el brazo del compensador, que está en la parte inferior derecha del asiento del comandante, pues la verdad es que hay que trabajárselo para las tomas y para los despegues, pero era un avión que lo que, por ejemplo, hacía para suministrar a las posiciones durante la guerra de Ifni y para poder lanzar las cosas relativamente cerca, era prácticamente no parar, pero sí bajar al ralentí el motor central, y como el avión era capaz de volar a tan baja velocidad, pues a esa velocidad podían lanzar las cargas. De hecho, pues el hoy general Ugarte, y entonces creo que teniente, recién salido, en sus vuelos en el Sáhara, pues pasaba por Cabo Bojador, y entonces pues les llevaba el correo y algunos paquetillos a la familia del farero. Entonces daba una pasada, la familia salía y le tiraban pues las cosas por la ventanilla del Junkers o por la puerta, y una de las veces pues la familia no salió y claro, pues radió que algo pasaba en Cabo Bojador, pues había sido tomado por tropas irregulares marroquíes y había sido la familia del farero hecha prisionero. Era un avión que, aunque, como decía, pues era idéntico por dentro y por fuera, pero había butacas y había de carga. Pues para una inspección del general Zamayoa, que era el jefe de la zona del África Occidental Española, se decidió crear un avión VIP para el general para que pudiera realizar una visita. Pues directamente se cogieron unos sillones de la residencia oficiales, se atornillaron al suelo, se cogieron unas cajas de granadas vacías, se llenaron de hielo para llevar las cervecitas y algo fresquito para que pudiera tomar en vuelo, y un camarero de la residencia a bordo. O sea, realmente el avión más polifacético y que más anécdotas sería, bueno, me podría pasar horas contando todo esto. Qué buena. Bueno, oye, ya ves, Juan Carlos, gracias, que casi nos perdemos. Esto podría ser otra sección, las anécdotas. Bueno, pero para eso os tengo, José, Bueno, ahí tenéis un vídeo en YouTube de hace muchísimos años que se llama, yo creo que se llama Divertida historia del... no, es un vídeo hecho que hice hace un montón de años, como 30, sobre anécdotas de la aviación en España. Uh-huh. Mira, y ahí pues me inspiró César Gómez Lucía. Sí. El vídeo, un malado amigo lo dividió en 3 partes y lo subió a YouTube, porque el vídeo se hizo para una reunión de amigos del Flight Simulator de aquellos años, y entonces lo rodamos entre otro amigo y yo. Y yo creo que es divertida historia del ejército, de la aviación española o algo así. ¿Qué te parece, Antonio, si le echas luego un vistacillo y le mandas, si quieres, a Juan Carlos? Yo lo cuelgo en el enlace de este programa, porque seguro que a alguno le querrá echar un vistazo. Pues os busco los enlaces y os los paso por correo. Perfectísimo. Y Antonio, pues ya por segunda vez. Nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. A vosotros, de verdad.